Al regresar de un mes en Europa, descubrí lo extraordinario en mis 3 nietos y solo $2. José puso un pie en la tierra de su pequeño pueblo y sintió cómo la nostalgia le abrazaba como un viejo amigo. Había admirado las majestuosas catedrales de Europa, recorrido museos que soñó ver desde niño, pero al cruzar la puerta de su hogar, un aluvión de emociones lo invadió. El aroma del mole que su esposa, Carmen, había preparado lo recibió con los brazos abiertos, pero al mismo tiempo pudo ver la carga en sus ojos. Se sintió culpable. Quizás su ambición le había costado más de lo que había imaginado. Había dejado a Carmen lidiando con el día a día mientras él se perdía en un mundo de maravillas ajenas. Sus nietos, Lucas, Mariana y Sofía, siempre habían sido su orgullo, su razón para levantarse cada mañana a dar clase en la secundaria. Sin embargo, al verlos en la mesa, José sintió un nudo en el estómago. Había estado un mes lejos y se preguntaba, ¿había hecho lo correcto? Los niños brillaban con una luz que él no sabía si había ayudado a iluminar. Lucas había sorprendido a su maestra con un experimento científico que había inventado por sí mismo. Mariana había comenzado un pequeño negocio de artesanías y la menor, Sofía, había escrito una obra que pronto se presentaría. Todo eso y se lo atribuían a 2 billetes de $2 que habían encontrado en un viejo cajón, a lo que llamaban su legado familiar. Justo cuando pensaba en eso, el nudo en su estómago se apretó aún más. Pero había algo en su interior que se revolvía, un dilema moral que pulsaba con fuerza. Por un lado estaba el orgullo de ver a sus nietos echando raíces, floreciendo en un terreno que él había cultivado con su dedicación y esfuerzo. Por otro, el temor de que esta chispa creativa se extinguiera si no les brindaba el soporte necesario. ¿Estaba siendo un buen abuelo al celebrar sus logros o un mal guía al no frenarlos con la realidad de la vida? Esa batalla interna lo atormentaba, su mente acelerada llenaba cada rincón de su ser de dudas. ¿Qué importa más, seguir nuestros sueños o ser realistas? Le había preguntado Lucas en una conversación profunda, sus ojos buscando respuestas en el horizonte incierto. Esa pregunta resonaba en su mente como un eco, llevándolo a un rincón oscuro de su propia infancia. Recordó las horas y sacrificios que había puesto en su carrera, luchando contra la escasez, y cómo cada sueño parecía un lujo lejano. La idea de ser un estorbo en el camino de sus nietos comenzaba a carcomer su determinación. La presión aumentaba a medida que su corazón se debatía entre lo que siempre había deseado para sus hijos y lo que temía que se convirtieran si no sabía guiarlos bien. La mesa se llenaba de risas y entusiasmo, pero eso solo hacía más evidente su malestar interno. ¿Podría ser el faro que necesitaban sin apagar sus luces? La incertidumbre lo consumía y su respiración se volvía irregular mientras trataba de encontrar una respuesta que aún no tenía clara. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, y díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión lo ahogaba. Cada segundo que pasaba se sentía más distante, más confundido. El sabor del mole se transformó en un recordatorio de las dificultades que Carmen había soportado, y el orgullo por sus nietos se tornaba en miedo. ¿Sería capaz de equilibrar su legado con sus metas? Sus pensamientos se entrelazaban, y justo cuando iba a compartir sus inquietudes, el timbre de la puerta sonó, interrumpiendo su tormenta interna. Esa visita inesperada podría cambiarlo todo, o quizás solo añadir más presión a su ya frágil mundo. El sonido del timbre retumbó en su mente como un eco. José se detuvo, sintiendo que el momento se alargaba, como si el universo le estuviera dando una pausa para reflexionar antes de que su vida tomara un giro inesperado. Con un profundo suspiro, se levantó de la mesa,
esa mesa que había sido testigo de tantos momentos, de tantas risas y preocupaciones. Al abrir la puerta, se encontró con la imagen de su viejo amigo, Esteban, quien había sido compañero suyo en la universidad. La sorpresa en el rostro de José fue palpable. No se habían visto en años. Esteban siempre había sido una fuente de energía contagiosa, y su presencia era un recordatorio de quién había sido antes de convertirse en el hombre que era ahora. Esteban entró con una sonrisa amplia y una bolsa de algodón llena de libros. «José, hermano, he estado siguiendo tus pasos por ahí. Dicen que has estado viajando, explorando el mundo. ¿Y qué tal esos sueños que siempre mencionabas? ¿Aún persiguiéndolos?». La pregunta encajó en su mente como un ladrón que entra sin ser invitado. Las palabras de Esteban hicieron que los recuerdos de sus propias aspiraciones afloraran con fuerza. José siempre había querido dejar una huella, no solo como profesor, sino como un faro de inspiración. Pero el tiempo había ido desgastando esa chispa de ambición, entre la rutina y las preocupaciones cotidianas. «Sí, he estado pensando en eso», respondió con una sonrisa forzada. Podría decirse que encontré un par de cosas interesantes, pero dentro de él el diálogo se intensificaba. Mientras lucía confiado ante su amigo, un torrente de inseguridades comenzaba a aflorar. Durante la charla, Esteban compartió su visión sobre la educación, su propuesta de dar clases al aire libre, fomentar la creatividad en los jóvenes y ofrecer herramientas para que cada niño descubra su propio camino. ¿Qué tal si organizamos un taller? No solo para los niños, sino para todos nosotros. Regresaría a las raíces de lo que nos inspiró a enseñar en primer lugar. Las palabras chisporroteaban en la sala, llenas de posibilidades. José lo escuchaba, cautivado por la pasión de Esteban. En su interior, una chispa de esperanza comenzó a encenderse, y con ella también crecían sus miedos. ¿Podría ser capaz de contribuir a un taller, de involucrar a sus nietos en algo así? La idea rondaba como una mosca inquieta, picándole en la mente. Sin embargo, cada pensamiento positivo era interrumpido por la sombra de la incertidumbre. Tal vez, musitó José, mientras la balanza de su mente comenzaba a inclinarse hacia el lado de la acción. Podría ser algo enriquecedor. Sin embargo, la preocupación por los resultados y la posibilidad de fracaso se cernían sobre él. Tras la visita de Esteban, José se sintió más vivo, como si una parte de su espíritu se hubiera reavivado. Pero esa renovación se mezclaba con la presión de no defraudar a aquellos que lo miraban con esperanza. Esa noche, mientras reflexionaba en la oscuridad, la pregunta del taller se convirtió en una obsesión. ¿Y si el taller no solo era un papel en su vida, sino el motor que lo impulsaría hacia la función que realmente deseaba cumplir como abuelo y educador? Con una determinación creciente, se sentó frente a su computadora. Escribir las primeras ideas lo llenó de adrenalina, y de inmediato se dio cuenta de que no solo estaba planeando un taller, sino que estaba buscando volver a conectarse con su propio sueño. Se dio cuenta que también, allí, frente a su pantalla, estaba ofreciendo un espacio en el que sus nietos también pudieran florecer. Mientras su esencia comenzaba a resurgir, el timbre sonó una vez más, de manera insistente. La curiosidad lo invadió. ¿Quién podría ser ahora? En su corazón, con una mezcla de esperanza y temor, supo que era el momento de afrontar no solo la puerta, sino también la vida que había querido para sí mismo y sus seres queridos. Abriendo la puerta, se preparó mentalmente para enfrentar lo que el destino le deparaba. ¿Podría ese nuevo visitante ser la clave para desatar un cambio significativo en su vida profesional y personal? José abrió la puerta cautelosamente, su corazón palpitando con una mezcla de expectativa y nerviosismo. Se encontró cara a cara con un desconocido que sostenía una maleta grande y colorida. «Hola, soy Carlos, un amigo de Esteban. Él me habló de ti y de tu pasión por la educación», dijo el hombre. Su actitud desenfadada y su calidez inmediata hicieron que José se sintiera a la vez intrigado e inquieto. Sin dejarlo pensar demasiado, Carlos se abalanzó sobre su historia. «Estuve en un taller en Europa, donde se aprendía a fomentar la creatividad a través de actividades al aire libre. Pensé que podría compartirlo. Sabes, tú tienes algo especial, ese deseo de inspirar, y creo que podrías aportar mucho».
Cada frase de Carlos resonó en la cabeza de José, mientras la incertidumbre empezaba a disiparse. Con el tiempo, la conversación se dirigió hacia el concepto del taller que había mencionado Esteban. José sintió cómo su interés crecía. Cada idea nueva que escuchaba servía para nutrir su propia visión. Carlos abordó la importancia de crear un espacio inclusivo donde la curiosidad pudiera florecer y las ideas pudieran ser expresadas libremente. E hizo énfasis en que no se necesitaba un gran presupuesto ni materiales costosos. Todo lo que se requería era amor por la enseñanza y deseo de conectar con los estudiantes. Mientras escuchaba, José se dio cuenta de que había estado bloqueado por el temor al fracaso. Esa conversación se volvió un espejo que reflejaba su propia inseguridad. ¿Por qué había dejado que la rutina y el miedo dictaran su vida? En ese momento, Carlos lo miró profundamente, como si pudiera leer sus pensamientos. La educación no se trata solo de lo que les enseñamos a los niños, sino de lo que les enseñamos a nosotros mismos en el proceso. Si te lanzas a ello, verás cambios no solo en ellos, sino en ti. Impulsado por esta revelación, José decidió tomar una acción directa. Compartió sus primeras ideas para el taller, delineando conceptos que habían estado guardados en su mente durante años. Mientras lo hacía, una claridad inesperada surgió. Comenzó a sentir que no solo estaba construyendo un espacio para los niños, sino que estaba también reavivando su propio amor por la enseñanza. Cada palabra que salía de su boca lo llenaba de energía renovada. A medida que sus visiones comenzaban a entrelazarse con las de Carlos, se sentía más seguro de poder llevar a cabo el taller en conjunto con Esteban. La posibilidad de transformar su aspiración en algo tangible lo emocionaba. Sin embargo, en medio de esa oleada de inspiración, una pregunta persistente surgió. ¿Y si el taller fracasaba? La duda acechaba como un espectro en un rincón oscuro de sus pensamientos. Y ese temor no podía ser ignorado. Pero a medida que la conversación avanzaba, comprendió que el miedo al fracaso no podía frenar su deseo de avanzar. Con un nuevo fervor, José se preparó mentalmente para los próximos desafíos. Reunir a Esteban y Carlos para formalizar el taller era su siguiente paso. Sin embargo, justo cuando empezó a mirar hacia el futuro, su mente se vio atrapada en la retrospección. Pensó en sus nietos, en lo que podrían aprender de esta experiencia conjunta, y en cómo ese taller podría inspirarlos. Era más que solo un proyecto, se iba transformando en un legado personal. La inquietud y la emoción se entrelazaban en su corazón cuando Carlos, notando su concentración, iluminó la conversación con un comentario provocador. ¿Quién sabe? Tal vez tus nietos no solo sean los alumnos, sino también los líderes de este camino. Ese comentario resonó en José, creando una explosión de posibilidades. Sus ojos brillaron con un destello de determinación. Mientras Carlos hablaba, él visualizaba a sus nietos activos, comprometidos y empoderados en la ejecución de su propio legado educativo. El taller podría ser la plataforma ideal para iniciar un diálogo abierto sobre lo que realmente significa ser un educador en estos tiempos posmodernos. José se sintió catapultado al instante por una corriente de inspiración, casi como si hubiera encontrado el sentido perdido de su propósito. Sin embargo, la ansiedad acechaba su corazón. ¿Era realmente capaz de cumplir con lo que se estaba poniendo sobre la mesa? A medida que la noche avanzaba y el diálogo continuaba, un nuevo impulso de valentía comenzó a asomar. La idea de convertir sus inseguridades en oportunidades estaba tomando forma. Pero mientras se emocionaba por el futuro, la realidad del enfrentamiento con sus temores se cernía sobre él. Antes de que pudiera plantear todas sus dudas, Carlos lo interrumpió en un momento crítico. José, el desafío siempre estará ahí. El miedo no desaparece, pero puedes aprender a usarlo como impulso en lugar de como freno. Esa afirmación fue el catalizador que inició una revolución interna. ¿Y si en lugar de temer al fracaso abrazaba cada paso del camino? José miró a Carlos, quien parecía ser la personificación de todo lo que había deseado hacer, y supo que el momento decisivo se acercaba. Decidido a evolucionar y a combatir sus temores, José se sumergió en un nuevo horizonte.
Pero mientras su mente se llenaba de decisiones y posibilidades, sonó su teléfono, interrumpiendo su momento. Al instante, su estómago se encogió. ¿Quién podría estar llamándolo ahora? Esa llamada podría redirigir su camino o bien complicar aún más las cosas. Con su corazón latiendo intensamente, contestó la llamada, consciente de que cada paso que daba lo acercaba a una nueva versión de sí mismo. ¿Qué iba a revelar esa conversación inesperada? José respiró hondo y contestó la llamada, su voz temblando levemente al pronunciar un hola. Al otro lado, una voz familiar lo saludó con entusiasmo. Era su hija, Carolina. La alegría en su tono era contagiosa, pero también había un trasfondo de urgencia que lo inquietó. «Papá, tengo algo emocionante que contarte. Los niños han estado experimentando algo increíble en la escuela». Mientras escuchaba, José sentía que la ansiedad se transformaba rápidamente en curiosidad. Carolina le relató cómo sus nietos habían estado participando en un programa educativo novedoso que fomentaba la creatividad a través del arte y la exploración. «Se están divirtiendo tanto, papá. Realmente están aprendiendo a expresarse de maneras que nunca imaginamos. ¿No sería genial si pudieras ver esto?». Las palabras de su hija resonaban en su mente. Las imágenes del taller que planeaba con Carlos y Esteban se entrelazaban con la manera en que sus nietos estaban destilando su curiosidad y emoción en el aula. Se dio cuenta de que no solo era un legado personal lo que estaba tratando de crear, sino una oportunidad para conectar con sus nietos de una forma auténtica. ¿Sería posible que esa conexión lo inspirara aún más? Sí, eso suena maravilloso, Carolina. Pero ¿cómo lo hacen?, preguntó José, buscando comprender el método que podía ayudarle a construir su taller. Su hija comenzó a detallar las actividades prácticas, desde el uso de materiales reciclados hasta la exposición a la naturaleza. Su mente empezó a trazar un mapa mental sobre cómo ese enfoque podría aplicarse en su propio proyecto. Al mismo tiempo, una inquietud persistía en su interior. ¿Y si no podía replicar ese éxito? ¿Y si sus nietos no lo veían como un líder educativo, sino como alguien que se había quedado atrás? Sin embargo, justo en ese instante, se dio cuenta de que la clave no era la perfección, sino el viaje de descubrimiento que compartían. Al colgar, algo dentro de él había cambiado. La energía que había sentido al hablar con Carlos ahora estaba alimentada por la conexión que había vislumbrado con sus nietos. Decidido a no dejar que los miedos lo definieran, sacó su libreta y comenzó a escribir ideas para el taller, desde dinámicas al aire libre hasta proyectos artísticos que fomentaran el trabajo en equipo. Cada palabra que anotaba lo llenaba de emoción. Se dio cuenta de que no solo quería educar a otros, sino aprender de ellos en el proceso. Pero entretanto, su mente siguió dando vueltas en torno a sus temores. ¿Qué pasaría si sus ideas no eran lo suficientemente buenas? Esa sombra de inseguridad no podía ser desestimada, pero el miedo había comenzado a tomar una forma menos intimidante, convirtiéndose en una invitación a explorar. Una vez más, revisó los conceptos que había discutido con Carlos. Sintió que había resurgido un impulso en su interior, una fuerza que se traducía en confianza. Tal vez, solo tal vez, el éxito del taller no estaba en la evaluación externa, sino en la experiencia compartida de aprendizaje con sus estudiantes y sus nietos. Al día siguiente, convocó a Esteban y a Carlos. La reunión fue eléctrica. Carlos trajo materiales que había adquirido en su viaje y discutieron las actividades basadas en la naturaleza que se complementarían con lo que Carolina había compartido. José sintió que la colaboración comenzaba a ebullicionar, un proceso creativo en el que todos aportaban y se enriquecían, pero esta nueva dinámica también hizo surgir otro miedo. ¿Y si su voz no era escuchada de igual manera? Ese temor se convirtió en el combustible que necesitaba. Decidió que no sería un espectador pasivo en el taller. Comprometido a participar activamente, planteó sus ideas y se permitió debatirlas. La conversación fue intensa y llena de energía, lo que lo llevó a replantear la forma en que se veía a sí mismo, no solo como educador, sino como un co-creador en el proceso de aprendizaje. A medida que el plan del taller se solidificaba,
Una esfera de nerviosismo y emoción lo invadía. ¿Estaba realmente preparado para esta nueva aventura? Cuanto más se adentraba en la planificación, más se daba cuenta de que era necesario aventurarse a lo desconocido. Su viaje profesional estaba comenzando a unirse con su rol personal como abuelo y educador. A medida que se desvanecía la luz del día durante su reunión, José sintió que la hora de acción se acercaba rápidamente. La inauguración del taller estaba a solo unas semanas. Sin embargo, un pensamiento siempre presente resurgía. ¿Estaría realmente listo para afrontar las realidades del aula y de sus propios temores? Justo cuando estaba a punto de compartir sus inquietudes, Carlos lo miró con comprensión. «Recuerda, José, esto no es solo tu proyecto, es nuestra aventura colectiva. Aprenderemos juntos». Esa simple afirmación lo ancló en el presente. José respiró profundamente, preparado para dar el paso hacia lo que esperaba que fuera un viaje transformador. Pero en lo más profundo de su mente, una pregunta angustiante estaba surgiendo. ¿Cuál sería el verdadero impacto de este taller en sus nietos y en él mismo? Con la mente llena de posibilidades y el corazón latiendo con fuerza, José sabía que su historia apenas comenzaba. Pero lo que ignora es que una sorpresa inesperada lo aguardaba al final de este nuevo viaje educativo. La incesante preparación para el taller absorbía gran parte de los pensamientos de José. Cada día se despertaba con un torbellino de ideas y preguntas, pero a medida que comenzaba a mirar hacia atrás en su vida, una ansiedad nueva se apoderaba de él, la sensación de que quizás había desaprovechado oportunidades anteriores. La imposibilidad de regresar el tiempo lo dejaba en un estado de melancolía, un recordatorio brutal de que el pasado no se podía cambiar, pero también una motivación poderosa para aprovechar al máximo el presente. Mientras observaba a sus nietos con renovado interés, se dio cuenta de que había un aprendizaje oculto en cada uno de ellos. Sus personalidades divergentes desafiaban a José a salir de su zona de confort y a entender sus habilidades y pasiones individuales. La mayor, Lucía, mostraba un talento innato para el dibujo. Su imaginación fluía en cada trazo. Mateo, por otro lado, era un pequeño inventor, siempre buscando maneras de construir juguetes con lo que encontraba. Y la más pequeña, Valentina, resonaba con una energía teatral que iluminaba cualquier habitación en la que entrara. ¿Qué pasaría si pudiera ayudarles a explorar esos talentos?, pensó. Esa idea se cristalizó en su mente como un rayo de luz. En lugar de enfocarse únicamente en el taller como un proyecto para los demás, decidió que sería una plataforma para el descubrimiento mutuo, donde no solo sus nietos serían sus estudiantes, sino también sus maestras. Con este nuevo propósito, comenzó a hablar con ellos sobre sus intereses, creando un espacio donde pudieran compartir sus pensamientos sin miedo al juicio. José experimentó una revelación interna. Su rol no se limitaba a transmitir conocimiento, sino a facilitar un ambiente donde todos pudieran aprender juntos. Este enfoque le ofrecía una oportunidad inestimable para fortalecer los lazos familiares al tiempo que cultivaba sus cualidades individuales. Mientras trabajaban juntos en actividades previas al taller, se dio cuenta de que sus dudas iniciales se disipaban cada vez que compartía una risa o un momento de descubrimiento. La conexión emocional que experimentaba con ellos se convertía en el impulso que necesitaba para seguir adelante, no solo con el taller, sino con su vida. Sin embargo, esa creciente satisfacción venía acompañada de una voz interior que le preguntaba: ¿realmente tenía la capacidad para llevar estas ideas a la acción? Un día, justo antes de una sesión de práctica con sus nietos, decidió lanzarse a la piscina de sus miedos por primera vez. «Quiero que me enseñen a hacer algo que les apasione», planteó. Se empoderó al entregarles la batuta y en aquel acto de vulnerabilidad encontró un nuevo sentido de propósito. La risa contagiosa de Valentina al intentar guiarlo en una pequeña representación teatral lo llenó de orgullo y aprendió más de lo que había imaginado. Durante esos momentos sintió que algo importante en su interior hacía clic. La autenticidad del aprendizaje genuino, el poder de la curiosidad compartida, cobraban vida ante sus ojos. Cada fracaso se convertía en una lección, cada éxito en un motivo de celebración.
Sin embargo, a medida que el taller se acercaba, una sombra de duda surgió. ¿Podría realmente redimir los años que sentía habían sido desperdiciados? Cuando pensó en el día de la inauguración, la misma pregunta regresó con más fuerza, instándole a mirar dentro de sí mismo. La respuesta se tornó más clara al confrontar la idea de que nada se pierde realmente. Todo lo vivido había sido un paso hacia este momento. Mientras organizaba los materiales para el taller, un golpe inesperado a la puerta interrumpió sus pensamientos. La voz de Carolina resonó desde el umbral. «Papá, tengo algo increíble que mostrarte». José sintió cómo se le aceleraba el pulso y un nuevo eje de incertidumbre se formó en su pecho. ¿Qué podría ser esto? Cualquier nueva revelación podía poner a prueba todo lo que había aprendido, al tiempo que descubría que el viaje nunca se detiene, incluso justo antes del momento culminante que había estado esperando con ansias. La intriga se apoderó de José mientras la puerta se abría lentamente. Carolina, su hija, se asomó con una energía que parecía chisporrear en el aire. «Papá, ¿de verdad necesitas ver esto?», dijo elevando una caja colorida en sus manos. Era difícil para él adivinar qué podía contener la caja, pero la mirada de su hija revelaba que se trataba de algo significativo. Con una mezcla de ansiedad y curiosidad, se acercó a Carolina. Adentro de la caja encontró una serie de dibujos tutelados por Lucía, cada pieza una representación vibrante de su mundo interior. «Son proyectos para el taller», explicó Carolina. «Los hizo en un mes mientras estaba en Europa. Conoció a otros niños, intercambiaron ideas y, bueno, esto es su forma de prepararse para lo que viene». José sintió un vuelco en su pecho. No solo estaba orgulloso de Lucía, sino que también se dio cuenta de cuánto su experiencia había sido inspiradora. Fue un espejo de su propio proceso de transformación. Cada trazo reflejaba no solo su talento artístico, sino las 1000 historias y aprendizajes vividos. Esa conexión entre su vida y la de Lucía lo llevó a cuestionarse quién había sido y quién era ahora. Mientras contemplaba los dibujos, un pensamiento oscuro volvió a invadir su mente. ¿Estaba adecuadamente preparado para guiar a sus nietos, especialmente cuando su propia experiencia estaba plagada de dudas y frustraciones? El peso de la responsabilidad se volvió abrumador, al punto que casi se paralizó. De repente, Valentina apareció en el marco de la puerta, saltando con emoción. «Papá José, mira lo que encontré». Sostenía un pequeño juguete que Mateo había ensamblado, una máquina rudimentaria de movimiento perpetuo construida a partir de piezas recicladas. La chispa en los ojos de Mateo cuando explicaba su creación era contagiosa. La energía teatral de Valentina complementaba la escena, transformando un simple instante en un espectáculo lleno de pasión y entusiasmo. José observó, con cada escena intercalándose en su mente, cómo los talentos de sus nietos dieron forma a un milagro. Ellos eran su legado, una oportunidad para tejer un hilo nuevo en la historia familiar, uno que se basara en el aprendizaje y el crecimiento colectivo. Pero aún así, una crítica interna resonaba. ¿Estaba realmente preparado para ofrecerles la estructura y el apoyo que tanto necesitaban? En lugar de dejar que esos pensamientos se agrandaran, decidió apoderarse de su desasosiego. Tomó una respiración profunda y se dijo a sí mismo que el esfuerzo conjunto significaba arriesgarse a fallar, pero también a crecer. Entonces, ¿qué es lo siguiente?, murmuró mientras su mente se abría a nuevas posibilidades. Fue entonces cuando un destello de inspiración lo golpeó. «Vamos a hacer algo juntos, algo que nunca hayamos hecho antes». Se le ocurrió organizar un proyecto colaborativo donde todos aportarían sus talentos. Lucía podría ilustrar, Mateo construir y Valentina actuar. La sinergia de sus habilidades no solo sería un taller, sino un espectáculo que mostraría quiénes eran y cómo se disponían a explorar sus limitaciones. La idea comenzó a tomar forma, llenando de emoción su ser. Mientras les compartía su propuesta, la alegría y el entusiasmo en los rostros de sus nietos confirmaron que había tomado el camino correcto. La música de sus risas resonó en el aire, y por primera vez en mucho tiempo se sintió completo.
Sin embargo, en medio de la alegría, un escalofrío de duda regresó. ¿Y si fallaban? ¿Y si no cumplían las expectativas? La balanza de la esperanza y el miedo se movía en su interior. Fue entonces que José recordó el poder del aprendizaje del fracaso y cómo cada paso, ya sea sólido o tambaleante, era parte del proceso. Justo en ese momento de claridad, el timbre del teléfono sonó y una voz familiar resonó del otro lado. El corazón de José se aceleró al escuchar el nombre de un viejo amigo, pero lo que le diría en ese instante podría cambiar todo. José respiró hondo, sintiendo cómo el eco de la risa de sus nietos aún vibraba en sus oídos. Sin embargo, la voz del amigo al otro lado del teléfono parecía traer consigo una sombra. Era Marcos, su antiguo compañero de clase, alguien que había seguido un camino profesional diametralmente opuesto al suyo. Con una carrera consolidada en el ámbito empresarial, Marcos había alcanzado una notoriedad que siempre había eludido a José. «José, viejo amigo, qué bueno escucharte. Quería hablarte sobre un proyecto que estoy gestando. Creo que podrías tener mucho que aportar», comenzó la conversación, dejando entrever que no solo su cercanía era importante, sino también su posible participación en un ambicioso plan. La mención de un proyecto ya lo intrigaba, pero también hacía que José se cuestionara su propia trayectoria. El eco de las voces de sus nietos comenzó a desvanecerse y en su lugar entraban pensamientos de incertidumbre. ¿Qué podía ofrecer en comparación con la trayectoria de Marcos? En el fondo, deseaba salir de su zona de confort, afianzarse en algo nuevo y desafiante, pero la inseguridad acechaba. Recordó cuán paralizante había resultado el miedo en su vida, y esta era la oportunidad perfecta para confrontarlo. Mientras Marcos continuaba explicando su idea, algo dentro de José empezó a hervir. La idea inicial del proyecto con sus nietos comenzó a verse como un paso hacia algo más grande. ¿Por qué no combinar estos esfuerzos, mostrar a mis nietos que puedo seguir creciendo mientras los ayudo a ellos a descubrir su propio potencial?, se dijo. La propuesta de Marcos no solo involucraba un desarrollo empresarial, sino una iniciativa de mentoría para jóvenes emprendedores. Con una mezcla de entusiasmo y ansiedad, José se sintió llamado a participar, no solo como un anciano guía en el taller familiar, sino como un aprendiz que podría moldear su propio destino en el proceso. El desgaste de años de dudas se entrelazó con un renovado deseo de contribuir a algo que resonaba en su interior. «Me encantaría participar, Marcos, pero necesito tiempo para coordinarlo con mi familia», respondió José, sintiendo como las palabras resbalaban de su boca con una combinación de miedo y determinación. Al terminar la conversación, se dio cuenta de que había tomado un primer paso valiente, uno que podría cambiar su enfoque y darle el coraje para luchar por sus propios sueños. Esa noche, mientras cenaba con sus nietos, observó la chispa en sus ojos mientras contaban historias sobre sus respectivos proyectos. Esa voz interior que siempre había dudado, ahora comenzaba a hablar de otra manera. Tal vez no solo se trata de hacer algo juntos, sino de mostrarles que uno puede reescribir su historia en cualquier etapa de la vida. El estómago de José se llenó de emoción al vislumbrar cómo estas experiencias convergían. Como un hilo que teje una narración más amplia, él podía ser un ejemplo de que nunca es tarde para perseguir las pasiones, y que la aventura del crecimiento personal podía compartirla con nuevas generaciones. Sin embargo, su corazón se detuvo un momento al recordar que este nuevo proyecto podría consumir mucho tiempo y energía, posiblemente alejándolo de sus nietos. La idea de equilibrio se volvió un dilema interior. Mientras pensaba en cómo llevar a cabo estas múltiples responsabilidades, un nuevo giro en su vida laboral se hizo evidente. Al poco tiempo, alguien tocó la puerta. Era Carolina, con una expresión que anunciaba que tenía algo entre manos. José sintió un escalofrío de anticipación.
¿Qué descubrimiento traería ahora que podría relacionarse con todos estos cambios? Carolina sonrió, mostrando una determinación que le daba a José un atisbo de esperanza. José, estuve trabajando en algo que podría interesarte. He estado desarrollando una plataforma digital que ayuda a jóvenes emprendedores a conectarse y encontrar mentores. Creo que este proyecto encajaría perfectamente con la idea que discutiste con Marcos, explicó, sus ojos brillando con energía. La mente de José se agitó. La combinación de la plataforma de Carolina y el proyecto de Marcos podía convertirse en algo poderoso. La posibilidad de unir sus experiencias y conocimientos para ayudar a otros lo llenó de una energía renovada. Sin embargo, también surgieron dudas más profundas. ¿Estoy realmente listo para esto? ¿Cómo podré equilibrar todas estas responsabilidades? Decidido a no dejar que la duda lo paralizara, comenzó a planear. Carolina, me encanta tu idea. ¿Podrías mostrarme cómo funciona la plataforma y cómo podemos colaborar? El interés por el proyecto cobró fuerza en su interior y la chispa que había sentido al hablar con Marcos revivió con Carolina. Era el momento de actuar. El día siguiente se convirtió en un torbellino de reuniones, llamadas y planeación. Mientras organizaba su espacio de trabajo, José se dio cuenta de que no solo estaba creando un proyecto profesional, sino que estaba cultivando un sentido de comunidad. Su mente recorría instantes de su niñez cuando soñaba con construir algo significativo. Sin embargo, el pensamiento del tiempo que dedicaría a esta labor pesaba en él. Mientras se enfocaba en la plataforma de Carolina, advirtió que su tiempo con los nietos, aunque placentero, no era tan productivo como esperaba. En lugar de simplemente jugar con ellos, él deseaba ofrecerles algo más, el ejemplo de un adulto que nunca se detuvo de aprender y crecer. Decidió que sería un mentor activo para ellos, incluso mientras avanzaba con el nuevo proyecto. Durante las cenas en familia, empezó a hablarles sobre la importancia del emprendimiento y de seguir sus sueños. Sus palabras resonaban en sus pequeñas mentes y la interacción que antes era solo recreativa comenzó a transformarse en algo mucho más valioso. Se sintió más conectado con ellos, no solo como abuelo, sino como guía. Sin embargo, algo inquietante le acechaba. La presión de equilibrar su rol como mentor, abuelo y nuevo colaborador en el proyecto comenzaba a acumularse. Una tarde, mientras revisaba correos electrónicos, se encontró con una respuesta desafiante de un joven emprendedor que había sido parte de sus diálogos. «No estoy aquí para escuchar consejos de alguien que nunca ha estado en este campo», decía el mensaje, cargado de resentimiento. Sentía que cada palabra arrojaba sal en sus dudas. José se detuvo. La ira que nacía en él se transformó rápidamente en reflexión. Había pasado años sintiéndose inadecuado, y ahora este joven ponía de manifiesto sus propias inseguridades. «Es una oportunidad para aprender y crecer», se dijo a sí mismo, comprendiendo que no solo iba a impartir conocimiento, sino también a enfrentarse al juicio y a la crítica. Esa noche, mientras quedaba a solas con sus pensamientos, sintió como una oleada de determinación lo envolvía. Había empezado a dibujar un boceto de lo que podía ser su impacto, pero también anticipaba el conflicto que vendría, uno que podría desafiar todo lo que pensaba sobre su valía personal y profesional. ¿Estaba preparado para sortear este escenario? La pregunta se aferró a su mente. Había llegado el momento de aceptar que la crítica era un componente del crecimiento. Mientras cerraba los ojos, se preguntó qué más podría descubrir de sí mismo en este camino hacia adelante. La noche estaba cargada de posibilidades y la convicción de que el reto que se acercaba podría resultar vital para su evolución personal. El misterio del siguiente paso lo llenó de una mezcla de ansiedad y emoción. Con cada decisión, la historia de su vida estaba tomando un nuevo rumbo. Solo un obstáculo más, se repetía. Pero lo que no sabía es que el siguiente desafío tenía el poder de cambiar no solo su perspectiva, sino la de sus nietos también. ¿Cómo se vería su viaje si se atreviera a dar ese próximo gran salto? La pregunta resonaba en la penumbra, y José, intranquilo pero decidido, sabía que pronto habría una respuesta.
El siguiente mes transcurrió como un torrente entre la vorágine del nuevo proyecto y la emoción de involucrarse más en la vida de sus nietos. José se sumergió en el desarrollo de la plataforma con Carolina, donde cada función que discutían parecía más prometedora que la anterior. La idea de ayudar a jóvenes emprendedores resonaba en su interior como un eco de sus propias aspiraciones no cumplidas. Sin embargo, aunque los días estaban repletos de actividad, sentía que cada encuentro y cada decisión lo desafiaban a cuestionar sus propias competencias. Una tarde, mientras revisaba los avances de la plataforma, recibió un mensaje de Carolina. «José, tenemos una reunión con inversores la próxima semana. Necesitamos preparar una presentación sólida. ¿Estás listo?» La pregunta lo golpeó como un rayo. ¿Listo para presentar su visión a personas que a primera vista parecían estar más allá de su alcance? Una sensación de inseguridad creció en él. Decidió que no podía permitir que el miedo determinara su respuesta. Consciente de las lecciones que había aprendido, se dispuso a prepararse meticulosamente. Pasó horas investigando sobre presentaciones efectivas, incluso tomando notas de charlas TED que ofrecían consejos sobre cómo capturar la atención de una audiencia. En el fondo, sabía que este era un paso que no solo influiría en el proyecto, sino que también ilustraría para sus nietos lo que significaba esforzarse y aprender. Mientras organizaba su discurso, los pensamientos de sus nietos ocupaban un lugar especial en su mente. Cada vez que los miraba, los recordaba entusiasmados por conocer el mundo. ¿Cómo podría verse su futuro si él fracasaba en esta tarea y no demostraba lo que significa perseverar? Esa imagen fue suficiente para enmarcar sus argumentos con una claridad renovada. La noche de la presentación llegó y José sentía como si estuviera en el filo de un abismo. La sala estaba llena. Inversores con mirada crítica y jóvenes curiosos intercambiaban murmullos. Cuando llegó su turno, el temor parecía querer paralizarlo, pero recordó cada experiencia que había acumulado a lo largo de los años. Comenzó a hablar sobre la plataforma y la necesidad de conectar a los jóvenes con mentores. Su voz fue aumentando en confianza. Cada palabra se sentía más firme. Pero en medio de la charla, un inversor planteó una pregunta incisiva. ¿Cuál es tu experiencia en este campo? ¿Por qué deberíamos confiar en ti? El descenso de su estómago fue innegable. Un momento decisivo se presentó ante él, un momento que podría haber significado el desvanecimiento de su esfuerzo y pasión. Cerró los ojos brevemente y recordó la mirada curiosa de sus nietos y la frase que había compartido con ellos sobre no dejarse vencer por la duda. Precisamente esa duda me ha impulsado a crear este proyecto, porque sé lo que se siente quedar fuera, y quiero ayudar a otros a no sentirse así. Sus palabras se transformaron en una conexión genuina con la audiencia, y en ese instante comprendió que su viaje no era solo personal, era una misión que trascendería su propia historia. Al concluir su presentación, aplaudieron. No sabía si se había ganado la confianza de los inversores, pero la sensación de haber superado su miedo lo llenó de un orgullo inesperado. Al regresar a casa, se encontró con sus nietos en la sala, donde estaban entusiastas hablando sobre sus propios sueños. Les transmitió su experiencia, impulsándolos a compartir qué les había inspirado. Cuando uno de ellos le dijo que quería ser inventor, José sintió que su papel no solo era el de un abuelo, sino el de un mentor integral en la trayectoria de aquellos pequeños sueños que prometían ser grandes realidades. Mientras reflexionaba sobre esa noche, supo que su camino iba más allá del éxito profesional. Era una oportunidad de conectar el legado de su vida con la de sus nietos. Pero la vida siempre tiene más retos reservados. Sin embargo, lo que no preveía era un mensaje inesperado que pondría a prueba no solo su resistencia, sino las enseñanzas que había tratado de inculcar en sus pequeños. El lector quizás se pregunte, ¿qué nuevo desafío podría transformar su vida y la de sus nietos de una manera que nunca antes había imaginado?
En los días que siguieron a la presentación, José experimentó una profunda transformación. A pesar de la incertidumbre que aún nublaba su camino, cada rayo de luz que recibía de sus nietos se convertía en un faro que iluminaba su rumbo. La emoción del taller que había organizado, ahora más solidificado, pululaba en el aire como una promesa palpable. Las ideas se fusionaron y el lugar de encuentro no solo se convirtió en un espacio de enseñanza, sino en un hogar para la creatividad colectiva. Poco a poco, sus nietos se involucraron en la preparación. Lucía diseñaba carteles coloridos que invitaban a la comunidad a participar. Mateo desarrollaba prototipos de juguetes innovadores, y Valentina se encargaba de la producción y dirección de pequeñas exposiciones que combinarían arte y ciencia. Vislumbrar a sus nietos trabajando con pasión renovada le proporcionaba a José una inusitada sensación de plenitud. Era como si cada uno de ellos estuviera sembrando en su futuro un legado que se edificaba sobre el aprendizaje y la exploración conjunta. Pero la vida, como un río caudaloso, estaba destinada a probar su resistencia una vez más. Un día, mientras revisaba correos electrónicos relacionados con la plataforma de Carolina, recibió una invitación inesperada. Una reunión con un grupo de educadores que querían aprender sobre la metodología que José había implementado en su taller. La tentación de volver a participar activamente en el diálogo educativo era intensa. Sin embargo, un pequeño nudo de temor comenzó a formarse en su estómago. ¿Acaso era lo suficientemente bueno para compartir su experiencia? ¿Podría realmente inspirar a otros? Reflexionó sobre lo que había aprendido en su camino hasta ahora. Desde el momento en que decidió abrir su vida a la posibilidad de innovar y compartir con sus nietos, había crecido de una manera que nunca imaginó. Las enseñanzas de sus hijos e incluso de sus estudiantes le habían ayudado a perseguir sus sueños con renovado vigor. Así que, decidido a no ceder ante la incertidumbre, aceptó la invitación. El día de la reunión, José se sintió como un pez fuera del agua. La sala estaba repleta de educadores experimentados, todos ellos esperanzados por escuchar lo que él tenía que ofrecer. A medida que comenzó a hablar sobre su enfoque colaborativo y cómo había integrado los talentos de sus nietos en el proceso de aprendizaje, cada palabra se sentía como un ladrillo más en la construcción de una nueva plataforma de conexión entre generaciones. Las preguntas realizaban un eco en su mente. Los rostros mostraban empatía, curiosidad, incluso admiración. Durante ese intercambio se olvidó por completo de sus inseguridades. Sus relatos sobre cómo sus nietos habían transformado sus enseñanzas en experiencias prácticas y creativas resonaban en el corazón de cada oyente. Al finalizar su charla, se sintió más como un pionero que había estado buscando su camino. La entrega era palpable entre todos. Había aprendido que su recorrido no era solo un trayecto personal, sino que resonaba con otros formando un hilo de conexión y esperanza. Regresó a su hogar con una energía vibrante. Su corazón danzaba al ritmo de una sinfonía de posibilidades. Cuanto más participaba en el taller, más se daba cuenta de que estaba sembrando no solo conocimiento, sino también inspiración. La risa de sus nietos llenaba su hogar mientras compartían las vivencias de ese día. Su alegría reflejaba el entusiasmo que había compartido con otros. Sin embargo, la vida volvía a darle una vuelta inesperada. Al revisar su correo por la noche, encontró un mensaje que hizo su corazón detenerse. Carlos, el amigo que había sido fundamental en sus primeros pasos hacia la reactivación de su vocación, había sido diagnosticado con una enfermedad grave. El impacto de esa noticia cayó como un peso sobre su alma. Mientras cada palabra salía de su pantalla, la conexión con su propósito profesional e individual se enfrentaba a un nuevo desafío. ¿Cómo podría él contribuir al mundo de la educación y al mismo tiempo apoyar a un amigo que había creído en él desde el principio? El miedo azotó su mente, pero en medio de la tormenta surgió una certeza. La vida no se trata solo de logros individuales, sino de cómo podemos impactar las vidas de quienes nos rodean. Esa noche, mientras los frascos de colores y el equipo para la actividad del taller estaban listos, decidió hablar con su familia. Compartió la noticia sobre Carlos y la tristeza en el ambiente se transformó lentamente en un llamado a la acción.
inspirado por su propia resiliencia y el legado que había cultivado con sus nietos, propuso una serie de actividades benéficas para recaudar fondos destinados a tratamientos médicos. Sabía que, aunque Carlos enfrentaba un desafío monumental, podían demostrar que la comunidad también se unía en momentos difíciles. Con la determinación renovada, el taller se convirtió en una plataforma multifacética. Cada actividad no solo educaba, sino que consolidaba el poder de la colaboración y la empatía. El nombre que eligieron para el evento resonó con fuerza en su comunidad: Creciendo Juntos. En cada rincón, la unión de la risa de los niños, la creatividad desbordante y el propósito colectivo aliviaba el peso del dolor. El compromiso de José con su propio crecimiento y el de sus nietos brillaba como un ejemplo claro de cómo el desarrollo personal puede unirse a la capacidad de apoyar a otros. Desde la creación del evento benéfico, la experiencia lo transformó aún más. Con cada día que pasaba, se dio cuenta de que su vida había tomado un giro significativo. La experiencia compartida en el taller y la calidez de su familia lo empoderaban de formas que nunca antes había imaginado. Al finalizar la actividad, mientras abrazaba a sus nietos y se maravillaba de su capacidad para desplegar amor y luz hacia otros, sintió que su viaje no había hecho más que comenzar. No estaba solo, y su rol como abuelo y educador convergía en un propósito más grande. Ya no solo era el hombre que buscaba su legado, era un faro en la vida de otros y de aquellos a quienes había ayudado a crecer. Y así, en ese pequeño pueblo donde había tomado sus primeros pasos como educador, José finalmente halló su lugar. Con un corazón lleno de gratitud, no solo había alcanzado un equilibrio entre sus sueños y la realidad, sino que había transformado esa búsqueda en un camino de crecimiento compartido. La vida es un viaje, y en el momento en que decidió abrirse a las oportunidades que implicaban colaboración, descubrimiento y amor, significó para él el verdadero logro personal, el poder de inspirar y ser inspirado por las nuevas generaciones. Mientras su vida avanzaba en la dirección vibrante que había deseado, el eco de sus miedos comenzó a desvanecerse, y lo que solía ser un relato de duda y parálisis se tornó en una historia vibrante de crecimiento, conexión y amor. Este capítulo de su vida se cerraba, pero José sabía que siempre habría más por vivir. Su viaje se había convertido en una plataforma de transformación personal y familiar. Ahora, queridos amigos, es momento de seguir adelante. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y mostrar su apoyo. Comenten con sus reacciones y teorías sobre este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.